Bueno, vamos a seguir hablando de política internacional y de geopolítica, y en este bloque quiero compartir con ustedes una muy interesante entrevista que he tenido con el doctor Francisco Díez, que creo que lo conocen porque lo hemos invitado en varias oportunidades a este programa, que es un mediador internacional que ha trabajado con la fundación de Jimmy Carter en muchas mediaciones, en muchos conflictos a lo largo del mundo. Es actualmente consultor de las Naciones Unidas y de muchísimos otros organismos internacionales. Es salteño y tenemos la suerte de poder consultarlo. Y hemos aprovechado su conocimiento para preguntarle sobre varios temas. Esto que está pasando entre los Estados Unidos y Venezuela, digamos, estas definiciones que está teniendo Donald Trump respecto de Maduro como un jefe de un cártel de narcotráfico, y cuánto de esto puede llevar o no a acciones bélicas entre los Estados Unidos y Venezuela. Estamos hablando de un conflicto bélico de la principal potencia del mundo con un país de América Latina. Esta es la importancia que tiene esta posibilidad. De esto hemos querido consultarlo y apelamos obviamente a su conocimiento. También le hemos preguntado por lo que está pasando con Israel y Palestina, toda esta definición de países europeos respecto del reconocimiento de Palestina como Estado y de Israel como Estado. Y hemos aprovechado para preguntarle sobre esta ayuda de los Estados Unidos a la Argentina, o de Trump a Milei, como lo quieramos poner, y que esto, digamos, abre muchos interrogantes. Ya están más o menos la definición de que nos van a prestar, que son 20.000 millones de dólares en principio. No sabemos si en la compra de bonos, con un swap, etcétera, etcétera. Esto será discusión más de materia económica. El tema es, a cambio, ¿qué vamos a tener que hacer desde la Argentina por este favor de los Estados Unidos? La gran pregunta es, ¿vamos a poder conocer en algún momento lo que vamos a tener que ceder, entregar o hacer a cambio de esto? Bueno, el doctor Francisco Díez nos va a contestar un poco de todo esto en esta entrevista, que me va a dejar sin tiempo para despedirme, pero yo prefiero despedirme ahora y que aprovechemos todo esto que nos puede ilustrar Francisco Díez. Así que a todos, gracias por acompañarnos, y esta nota la hicimos en profesional, en la radio, pero me pareció interesante poder compartirla con ustedes. Estados Unidos y Venezuela, y si entendés cuán cerca o cuán lejos estamos de acciones bélicas que pueda haber entre estos dos países. Bueno, yo realmente creo que es bastante improbable que haya acciones bélicas abiertas, ¿no? Me parece que la decisión de Trump de calificar de terroristas a las redes y bandas de narcotraficantes y haber puesto como miembro de bandas narcotraficantes a Maduro y al gobierno de Venezuela, ¿no es cierto? Es un paso realmente muy audaz y muy directo, ¿no es cierto?, para ponerle presión al régimen venezolano y para digamos, acorralar, ¿no? Yo creo que no es intención, no hay mucho interés de los Estados Unidos y del gobierno de Trump de tomar Venezuela o conquistar Venezuela o controlar Venezuela, porque más allá del tema ideológico, Estados Unidos ya resolvió la escasez de petróleo que le produjo su pelea con Venezuela. Entonces, desde el punto de vista económico estratégico, ¿no es cierto?, no hay un interés, una necesidad real de los Estados Unidos de controlar Venezuela. Hay, por supuesto, sí una necesidad de controlar la influencia de Venezuela. Entonces, la influencia de Venezuela en la región, en otros países, ¿no es cierto?, su vinculación con Nicaragua, y yo creo que sí, concretamente también, de controlar el canal de transmisión de droga, ¿no es cierto?, que se estaba utilizando desde Venezuela hacia
otros países de Centroamérica y hacia Estados Unidos finalmente. Entonces, no creo que haya un riesgo bélico, ¿no? Pero sí creo que el cerco se va a ir estrechando y solamente si Maduro y las autoridades venezolanas, digamos, atacan o inician acciones bélicas, puede ser que Estados Unidos responda, ¿no? Claro, que hay digamos, una diferencia enorme y eso puede llegar a durar realmente poco. Te iba a decir justamente esto, si esto tiene que ver con que a los Estados Unidos directamente no le interesan, digamos, las acciones bélicas y además porque, digamos, la diferencia entre las dos fuerzas es, bueno, nada, no hay ni siquiera que pensarlo ni discutirlo, ¿no? Ni siquiera que pensarlo, pero sería un desastre para la región. Porque, mirá, Venezuela es un país que tiene una geografía muy diversa, ¿no es cierto? Ya cuando estábamos nosotros allí y el chavismo decía, si nos dan un golpe, nosotros nos vamos a la selva y acá comienza una guerrilla igual que en Colombia, ¿no? En ese momento el chavismo venía de el activismo de izquierda. Ahora son boliburgueses, ¿no? Son los burgueses, claro, sí. Los burgueses bolivarianos. Entonces, no lo veo a Maduro y a Diosdado yéndose a la selva, ¿no? Pero sí creo que Trump está testeando a la Fuerza Armada venezolana. En este caso, independientemente de esta situación resuelta por los Estados Unidos con respecto al tema del petróleo, ¿cuánto le importan en materia de geopolítica a los Estados Unidos la relación estrecha de Venezuela tanto con Irán como con China? Bueno, le preocupan mucho y por eso es que han decidido tomar el tema de la droga como la excusa internacional para este tipo de bloqueo de seguridad que le están haciendo a Venezuela, ¿no? Digamos, todos los informes de inteligencia y inclusive los informes públicos que generaba, por ejemplo, una organización muy respetada que se llama Inside Crime, ¿no es cierto? Decían con toda claridad que había en Venezuela focos no solamente de narcotráfico, sino también de todo tipo de guerrillas, ¿no? De todo tipo de células. Entonces, sin duda alguna, para Estados Unidos es un tema de seguridad, un tema menor, pero es un tema de seguridad. Bueno, y han decidido utilizar la Fuerza Armada. Yo te decía recién que creo que también quieren presionar la Fuerza Armada interna, bolivariana, venezolana, porque desde el punto de vista político está claro que no va a haber ningún cambio político mientras la Fuerza Armada venezolana sea 100% leal al régimen de Maduro. Que además tiene, digamos, algunas de las fuerzas tienen muchísimos negocios del gobierno a su cargo, ¿no? Realmente, así es. Eso es lo que ha cimentado la lealtad, digamos, no hay una cuestión ni afectiva ni ideológica. Entonces, con el bloqueo militar y con la amenaza militar de que van a tener que ser los militares los que se enfrenten a los militares de Estados Unidos, si el gobierno de Maduro sigue, se envalentona o hace alguna cosa loca, los militares empiezan a tener menos lealtad al gobierno de Maduro y políticamente es posible que en algún momento le saquen su apoyo, ¿sí? O que se generen negociaciones para que puedan involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas, pero que le saquen el apoyo al gobierno de Maduro. Si la Fuerza Armada le saca el apoyo al gobierno de Maduro, el cambio político es bastante posible. Francisco, hablábamos de algunos temas estratégicos y aprovecho para preguntarte sobre este apoyo, particularmente de Donald Trump. No sé si tenemos que hablar de gobierno a gobierno, pero de Donald Trump a Javier Milei, con este apoyo muy fuerte estos últimos días
yo lo graficaba en que es un cheque de Donald Trump a Javier Milei, más o menos, que se está haciendo, porque no hay otro organismo más que el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto de esto tiene que ver con las elecciones, con la necesidad de que haya un país que más o menos esté ideológicamente más cercano a los Estados Unidos, en una región donde son mucho más fuertes los países gobernados, o por lo menos mayor cantidad de países gobernados por socialismos o por sectores de izquierda? ¿Cuánto de estratégico en esto? Y si la contrapartida de esta ayuda de los Estados Unidos es bajar la intensidad de las relaciones comerciales con China también. No, eso viene siendo así desde el principio, ¿no? O sea, Estados Unidos identifica a la Argentina y a la Argentina de Milei como un socio políticamente estratégico en la región, frente a México, Brasil, Colombia, que son los otros países grandes de la región, que tienen, como vos decís, gobiernos que no son aliados incondicionales de los Estados Unidos. Milei, de manera inteligente, se ofrece como un aliado incondicional que va más allá de lo que Estados Unidos espera, ¿no es cierto?, votando en Naciones Unidas como nadie vota, inclusive ni como los mismos Estados Unidos votaron en los temas. Y ahora es el momento en el que Milei dice, bueno, necesito que me ayuden, ¿sí? Y hay sin duda una reacción muy positiva del Tesoro, y yo creo que va a ser muy positiva vos decías el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es Trump. Como vos no podés decir que el gobierno de Argentina es otro que no sea Milei. Sí. ¿No? Entonces, eso está 100% personalizado. Hay química entre Trump y Milei, ¿no es cierto? Entienden que políticamente es importante que Milei esté fortalecido políticamente en la Argentina, ¿no es cierto? Y yo creo que están dispuestos a hacer el salvataje. ¿Cuáles son los condicionamientos? Eso se habla de una manera muy lateral y muy específica en otros ámbitos que no creo que sea la reunión Trump-Milei. ¿No? Entonces, no es que van a hacer un préstamo de los bonos del Tesoro condicionado a que Argentina deje de tener negocios con China y con Rusia, sino que van a hacer el salvataje y después le van a decir por el costado, por abajo, al segundo, al Toto Caputo, decir, mira, nos preocupa esto, acá tienen que poner un freno, acá esto quisiéramos que lo hagan de otra manera, etcétera, etcétera. Claro, eso no va a ser público. Negociaciones de otras características, ni siquiera Así de es. letra chica. No, eso se hace por el costado. No. Bueno, y aprovecho este contacto, Francisco, y tu experiencia para preguntarte ¿qué significa esta decisión de algunos países europeos como Francia, Alemania y algunos otros de avanzar sobre este reconocimiento de Palestina y de Israel, de ellos, como dos estados? Esto me parece que genera mucha tensión en el mundo entero, ¿no? Sí, genera mucha tensión en el mundo, pero también tenés que entender que esos presidentes están respondiendo a sus sociedades, ¿no? Hay un movimiento muy extendido en Europa pro-palestino, ¿no? Las atrocidades del gobierno de Netanyahu en Franja de Gaza, digamos, ha sido la mejor propaganda para Palestina, inclusive para que lo de Hamás, esa situación horrenda en la que se metieron el 7 de octubre, ya van a ser 2 años, ¿cierto? Queden como en segundo lugar. Entonces, los presidentes, yo creo, hay un libro de Jimmy Carter que él sacó cuando yo trabajaba con él y que recibió mucha crítica, en donde él decía que para el tema israelí-palestina, la solución de los dos estados era la única salida. Y decía apartheid, ¿no? No apartheid, sino dos estados, reconocimiento y no apartheid, ¿no? Y fue muy criticado por la comunidad judía, pero Jimmy decía en esa época, es que alguien tiene que decirlo, porque esto no se va a resolver si no, ¿sí? Y va a seguir por siglos y siglos.
Y la verdad, sí. sí. Esta posición de estos países y esta definición tan fuerte viene, digamos, a escribir a aquello de Carter, y en el sentido de que, claro, y cada vez es más gente la que dice, esta es la única salida, no hay otra posibilidad que la que no, la pero es que así está. es. Así es. Bueno, así es, y tiene bastante razón de ser, y lo viene demostrando la historia, ¿no? Lo que hay que decir que es el apoyo a los dos estados con el desarme inmediato de Hamás y la entrega de todos los rehenes, ¿no? Claro. Que es un reclamo que están haciendo esos países. Entonces, no es simplemente un apoyo, un cheque en blanco a Palestina, ¿no? Todo el mundo occidental está en contra del terrorismo árabe, iraní, iraquí, palestino, etcétera, ¿sí? Eso me parece que hay que marcarlo, y no se puede, digamos, hacerse el distraído con el terrorismo, ¿no? Pero otra cosa son los crímenes de lesa humanidad. Sí, claro, claro. Que han quedado, digamos, aquí como bien diferenciados del reclamo de los dos estados de todo esto otro, ¿no? Así que, bueno, Francisco, como siempre te agradezco muchísimo el contacto. Al contrario, y que nos un placer bastante en esto, ¿eh?